Mañana en las Cortes Regionales, mañana hay pleno en las Cortes Regionales con un programa, la verdad es que amplio. Algunos de los temas, algunos de los debates que vamos a llevar a cabo mañana, además a propuesta del Partido Popular, del Grupo Parlamentario Popular. Por una parte tenemos un debate general sobre el tema de reestructuración del viñedo y también hay un debate general sobre la empresa pública Don Quijote. El primer debate, como les decía, que habla sobre reestructuración del viñedo, en el cual vamos a dar cuenta de las inversiones que se van a llevar a cabo en Castilla-La Mancha, fruto de las negociaciones del Gobierno de la presidenta Cospedal, de la consejera María Luisa Soriano. Castilla-La Mancha va a recibir 75,8 millones de euros para poder llevar a cabo planes de reestructuración del viñedo. Son 30 millones más de lo que estaba previsto, lo cual va a permitir que concretamente en Albacete 115 viticultores se vean beneficiados de estas ayudas. Va a suponer para Albacete una inversión de 12,2 millones de euros y en total van a ser beneficiarias 318 hectáreas. Este plan de reestructuración del viñedo, esta inversión, contrasta con la inversión, o mejor dicho, con la gestión llevada a cabo por el Gobierno socialista de Barreda y concretamente por el entonces su consejero, el señor Martínez Guijarro, actual portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. En aquella ocasión, bajo la gestión del Gobierno socialista, se anunció un plan de reestructuración del viñedo para el cual no existía dinero, engañando a los viticultores, diciendo que tenían aprobados sus planes de reestructuración. Los viticultores hicieron sus inversiones y cuando fueron a cobrarlas se encontraron con que la Junta de Comunidades les dijo que no tenían ese dinero. Frente a eso tenemos una actitud responsable, comprometida de la presidenta Cospedal, como ya anunció en su campaña electoral, de que se comprometía con los agricultores, con los viticultores de esta tierra, y fruto de eso, como les digo, ha sido esa negociación en el Ministerio que ha permitido que a Castilla-La Mancha vengan 75,8 millones de euros, 30 millones de euros más de lo previsto. Otro de los debates que también vamos a celebrar mañana en las Cortes Regionales corresponde a la empresa pública Don Quijote, sobre todo la empresa pública después de ese informe del Síndico de Cuentas que en su actividad del año 2007 expresase, y así en su comparecencia se manifestó, que la empresa tuvo pérdidas por valor de 13,5 millones de euros. Pero lo más lamentable y lo más grave de esa situación es que el Gobierno de Barreda, el Gobierno socialista, tuvo que aprobar una subvención por ese mismo valor para compensar las pérdidas que, como les digo, tenía o tuvo esta empresa en el año 2007. Lo lamentable después, cuando se ha hecho la fiscalización de esas cuentas, es que de esos 13,4 millones de euros no se desgranaron las partidas a las que se dedicó esa aportación. Además, el propio Síndico de Cuentas también indica que no se garantizaba en la empresa pública Don Quijote el cumplimiento de los principios de mérito, de igualdad y de capacidad en la selección y en la provisión de los puestos de trabajo. Existía, según el informe del Síndico de Cuentas, falta de concreción de los objetivos y falta de identificación de las actividades que esta empresa pública estuvo llevando a cabo. Asimismo, también informó el Síndico de Cuentas que el 50% del gasto de esta empresa pública se destinó a actividades fuera del objeto social de la misma. Y nosotros nos preguntamos entonces a qué se dedicaba el dinero de la empresa pública Don Quijote, a qué actividades lo dedicó el Gobierno socialista y los gestores socialistas. Además de las 12 actividades más importantes que llevó a cabo en el año 2007 esa empresa, en montante económico, no se justificaron la necesidad del gasto en 8 de esas actividades. Y además, también destaca la gravedad el Síndico de Cuentas, concretamente de un expediente relativo a una ejecución que, bajo el nombre de una acción especial, suponía una acción en un medio de difusión nacional por valor de 300.000 euros, sin concretar el objeto del contrato ni determinar los criterios para la justificación de esa actividad. Por lo tanto, tenemos una serie de datos que lo que nos indica es que mientras el Gobierno socialista y los socialistas se dedicaban a utilizar el dinero público para actividades que no eran objeto de las empresas públicas que los soportaban, tenemos a un Gobierno responsable, a un Gobierno del Partido Popular, de la presidenta Cospedal, comprometida con los agricultores, comprometida con Castilla-La Mancha, y que en este caso, con el ejemplo de los viticultores, frente a los socialistas que se dedicaban a hacer anuncios sin dinero, sin justificación, sin partidas presupuestarias, frente
a un gobierno socialista que dejó los servicios sociales básicos totalmente en quiebra, tenemos un gobierno con un plan de ajuste y un equilibrio que lucha por sacar dinero, por traer dinero a Castilla-La Mancha y por cubrir las necesidades, en este caso, de los viticultores. Por eso a mí también me llama mucho la atención manifestaciones y supuestas preocupaciones que tienen ahora los dirigentes socialistas, preocupaciones e intereses que no han tenido cuando han tenido responsabilidades de gobierno. Me llama mucho la atención ese manifiesto o esos principios o esos acuerdos que firmaron el pasado fin de semana en referencia al agua. Y me llama mucho la atención que dirigentes socialistas que durante 30 años han tenido responsabilidades de gobierno en esta comunidad autónoma solamente se acuerden del agua como objeto de confrontación política, solamente se acuerden del agua cuando han llegado campañas electorales y solamente se acuerden del agua cuando están ahora en la oposición. Me llama mucho la atención que ahora reclamen un plan hidrológico nacional cuando ha sido el gobierno socialista, cuando han sido los socialistas de esta región, cuando derogaron y apoyaron a Zapatero para derogar el plan hidrológico nacional del año 2001, que era el plan que más beneficiaba a Castilla-La Mancha. Me llama mucho la atención que ahora esos mismos socialistas que tuvieron responsabilidades de gobierno reclamen infraestructuras hidráulicas y habría que preguntarles qué han hecho ellos durante esos 30 años de gobierno. Y me llama mucho la atención, si no es porque refleja el desconocimiento y el interés de los socialistas y de sus dirigentes regionales actuales por utilizar el agua como elemento de confrontación política, que hablen o reclamen el final y la finalización de los planes de Cuenca. Y es muy lamentable que pidan finalización de los planes de Cuenca, cuando habría que recordarle que los planes de Cuenca tendrían que haber estado aprobados y enviados a Bruselas en marzo del año 2009, es decir, hace 3 años. Y hay que recordar que en el año 2009 gobernaba todavía en esta comunidad autónoma el Partido Socialista y gobernaba en España el Partido Socialista. Por lo tanto, ¿cómo entonces esos dirigentes socialistas no le reclamaron a Zapatero y cómo entonces no reclamaron y levantaron la voz para pedir la finalización de los planes de Cuenca? También, como les digo, es fruto del desconocimiento y de la responsabilidad que sí que tiene en esta región la presidenta Cospedal, que hablen de planes de Cuenca concretamente como el del Guadiana. Y hay que recordarles, porque parece ser que los dirigentes socialistas no lo conocen, no leen la prensa o simplemente, como les digo, no les interesa el tema del agua ni lo que ocurre en esta región, excepto como tema de confrontación política, que hay que recordarle que ya en noviembre del año 2011, a los pocos meses de entrar el gobierno de la presidenta Cospedal en esta comunidad autónoma, ya se presentaron alegaciones, concretamente 59 alegaciones a la reforma del plan del Guadiana, porque ese plan del Guadiana aprobado por el entonces gobierno socialista iba en contra de los intereses de Castilla-La Mancha, porque reducía en un 52% la asignación de agua para regadío y no contemplaba 65.000 hectáreas de regadío que sí que tenía nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, como les digo, es muy curioso que ahora reclamen planes de Cuenca cuando hace 3 años que bajo su gestión tenían que haber estado realizados, y que hablen de planes de Cuenca como el del Guadiana cuando ya ha sido este gobierno, en noviembre del 2011, del año pasado, cuando presentaron esas alegaciones. Por lo tanto, tenemos dos maneras de afrontar los problemas de nuestra comunidad autónoma, dos maneras de afrontar los problemas de España. La forma y la gestión socialista que cuando han gobernado engañaban a los agricultores diciendo que podían realizar una serie de inversiones y luego no existían partidas presupuestarias, y la utilización del agua y la demagogia, cuando en 30 años no han hecho las obras ni las infraestructuras hidráulicas que requería esta región, cuando apoyaron la derogación del plan hidrológico del año 2001, y es ahora cuando dicen acordarse de una serie de planes y de una serie de actividades y de infraestructuras que cuando han tenido la responsabilidad de gobierno no han llevado a cabo.